A esta hora quiero recordarles e invitarlos para que se unan a nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura. Si ustedes todavía no lo han hecho, por favor, háganlo. Es simplemente sencillo, ustedes van, se unen a nuestro canal y activan la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente quiero invitarlos para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, también para que formen parte de nuestro blog Venezuela Política, donde, por cierto, tenemos una serie de informaciones nuevas. Tenemos el último informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura sobre el Tren de Aragua y sobre las incidencias de la Ley de Enemigos Extranjeros que está siendo aplicada y que ha generado deportaciones muchas. Se calculan en más de 2.500, pero adicionalmente a ello, todo lo que está ocurriendo, como nos lo dice nuestro invitado con el lawfare, con la utilización del Departamento de Justicia y del sistema de corte de los Estados Unidos como una herramienta. En estos momentos puede verse la diferencia del Departamento de Justicia anterior y el de ahora, pero en las cortes y particularmente los jueces de distrito están tomando decisiones para evitar que el gobierno federal actúe en contra de los criminales, no solamente del Tren de Aragua, sino también de las bandas como las Salvatruchas, M13, al igual que el Cartel de los Soles y otros que han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. Así que en esta segunda parte del programa estamos conversando con Gelson Gómez sobre Brasil, sobre lo que está pasando dentro de ese gran país que es vecino nuestro, vecino de Venezuela, y que en los últimos meses hemos visto cómo Lula da Silva pareciera que se estaba alejando de Nicolás Maduro y de pronto, ¡puf!, volvió a entrar. Y volvió a entrar al juego de una manera bastante curiosa. Por eso quiero que conversemos sobre este tema. Va a ser Brasil la sede de la reunión de los BRICS en el próximo verano. Ya faltan prácticamente 2 meses para ello. Y se empezó a regar en Venezuela, le dicen el rumor o el chisme, de que a raíz de que se van a encontrar Lula da Silva y Nicolás Maduro en Moscú, bajo los auspicios de Vladimir Putin, porque se está celebrando allá una gran victoria, pero que a la vez reúne a muchas personas que están en el interés de fortalecer lo que se ha llamado la alianza estratégica o la gran alianza que componen Rusia, China, Irán, Bielorrusia y otras naciones, como por ejemplo hasta la misma Corea del Norte quiere aspirar a ser. Brasil es miembro de los BRICS y los BRICS tienen directa relación con esa alianza estratégica contra Occidente que obviamente encabeza China. Maduro quiso entrar en la reunión que hubo en Moscú a los BRICS y Lula da Silva lo bloqueó, sencillamente lo bloqueó con el ánimo de que se enseñaran unas actas que nunca van a ser enseñadas. De eso ya ha pasado mucho tiempo y estamos casi a un año de aquel evento del 28 de julio del 2024 que alejó desde el punto de vista del panorama, del circo político a Lula de Maduro. Pero las reuniones, coordinaciones y comunicaciones nunca se rompieron y ahí tenemos a Celso Amorín para que nos lo recuerde. Te pregunto, Gelson, ¿qué se espera? Se ha comunicado bajo nivel que muy probablemente Maduro podría ir a Brasil, eso sería realmente vergonzoso, pero a estas alturas del partido y con la geopolítica que hay, nada sorprende. ¿Podría ser eso posible tomando en cuenta que hay conversaciones de bajo nivel? Bueno, primero tenemos que comprender que Lula no tiene ninguna conexión ideológica con el tema del, que va a ser tratado, por ejemplo, en la COP30, que será en Brasil, que el tema de la Agenda 2030. Es increíble, porque Lula, en verdad, y su grupo es muy más conectado con Daniel Ortega, con Chávez y Maduro, con Castro y ahora con los cubanos que siguen, con
el grupo que sigue todavía en Bolivia, de Evo Morales. Estos son los que tendrían las conexiones con el Foro de São Paulo. Es importante comprender que ellos tienen un pasado que les pone como, no como amigos, pero como participantes de muchas actividades criminales, especialmente porque en Brasil ya se sabe y la gente se investigó que fue utilizado la plata del banco nuestro, el Banco de Desarrollo, para financiar varias elecciones y obras de infraestructura en muchos países, y que había una plata, un dinero desviado ahí para las elecciones con corrupción. Entonces, este grupo que ahora aparentam estar um pouco apartados, e Lula está um pouco apartado de Ortega, e aparenta estar um pouco apartado de Maduro, em realidade, como tu has dicho muito bem, Celso Amorim, que é uma pessoa que foi o nosso secretário de Estado, a decir, em los governos Lula e Dilma, hoje hace um papel subterrâneo de essas conexões com Rússia, com Venezuela, com Cuba, com Irã, incluso com Hezbollah, que está agora em nossa tríplice fronteira e está recebendo aí conexões de apoio, porque estão rechazados de Paraguai e saem aí para o território de Brasil. Então, o governo de Lula tem um histórico muito mais ativo com o tema do narcoterrorismo em América do Sul e da utilização da plata de los pagadores de impostos de Brasil para suportar esse projeto político. Pero, como se hace a conexão que tu has dicho aí de la agenda de la ONU e de los temas? Aí sim é importante compreender que para volver ao poder, Lula tuvo apoio do governo Biden, tuvo apoio de los metacapitalistas, tuvo apoio de los globalistas. Então, é importante compreender que Lula, hoje em dia, tem que, para manter-se e para defender o tema da corrupção deste grupo, tem que agradar, ou tuvo que agradar, o grupo de Biden, o grupo de George Soros e da gente de Europa que estava involucrada em este mesmo tema, que tinha a questão de los cambios climáticos, a questão de las agendas 2030 de la ONU, como um pano, podemos dizer, nosotros como uma cortina de humo que ele estava utilizando para agradar os dois grupos. Então, é muito importante a gente compreender que a conexão de Lula com Daniel Ortega ou Lula com Maduro por abaixo sigue exatamente como era no passado, porque eles têm informações terríveis de todos os grupos, porque têm plata, têm corrupção, têm plata de Brasil e do narco, incluso de Venezuela, antes, quando o petróleo aí estava financiando. Então, este período que eles trabalharam juntos não foi olvidado. Le puedo afiançar, Meibor, que isso que está agora ocorrendo com Trump, que está quitando do Departamento de Estado toda a plata que se utilizou do USAID em Brasil, foi a plata utilizada para a eleição de Lula. Lula solamente venceu em Brasil as eleições porque contou com o apoio de Estados Unidos, do grupo que perdeu as eleições. Então, agora temos que saber quanto o governo Trump vai avançar, porque agora se cerraram ou se cerraram o financiamento que venia de Estados Unidos, pero sigue a gente com conexões muito importantes. Então, quando hablas de BRICS, por exemplo, sabemos que BRICS essencialmente está bajo o liderazgo de China, pero Trump, a este momento, intenta apartar Rússia de China. Sabes que o vice-presidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se foi à Índia, e lá em Índia hizo conexões estratégicas militares muito importantes, e Índia faz parte de um grupo de 4 países aí que fazem uma defesa para a contenção de China, e China e Índia estão juntos em BRICS, pero Índia está junto com Estados Unidos, Japão e Austrália para fazer a contenção de China
ahí en esta región. Entonces, la complejidad de los temas geopolíticos, tengo la costumbre de decir que no hay preto y blanco. Tenemos un gris ahí todo el tiempo, porque en algunos temas en nuestra región se parece Rusia, China, involucradas en varios temas de mucha importancia a Estados Unidos. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, de que está pasando en el canal de Panamá ahora. Este tema es muy importante para Estados Unidos para poder cambiar las fuerzas navales del Atlántico a Pacífico con libertad. Y sabe que los chinos ahí estaban cerrando esta posibilidad o dificultando. Entonces, mira que Estados Unidos hace en nuestra región ahora, hay que dar tiempo para ver qué va a pasar. Porque Lula en Brasil, la economía de Brasil es muy pendiente de la economía occidental. Só para que nuestra gente tenga idea, nuestra industria de defensa en Brasil, Brasil tiene la tercera más grande industria aeroespacial, aeronáutica del mundo. Entonces, solamente Boeing y Airbus hacen más aviones que Embraer. Pero Embraer utiliza motores y todas las partes de fornecedores del occidente, no de China, no de Rusia. Así es el programa nuestro de submarinos, es un programa de Francia. Así son nuestros programas de blindados, de tanques, que son alemanes. Así son nuestros programas de mísiles, que son hechos, ahora estaban hechos con Estados Unidos, con Europa, y ahora están pendientes. Entonces, mira, Meibor, no hay como hacer un cambio muy radical, aunque Brasil y Lula les gustaría estar en contra de Estados Unidos, pero la realidad es que las dos economías son mucho más conectadas con el occidente que con China y Rusia. Entonces, políticamente sí estás correcta, Lula le gustaría, pero puedo decir que ele ha intentado traer Maduro a Brasil al inicio de su mandato. ¿Te acuerdas que se levantaron ahí el expresidente de Uruguay, pero se levantó también Boric de Chile diciendo que era inadmisible que Maduro fuese reconocido por los demás presidentes y jefes de Estado de Sudamérica y de Latinoamérica como un presidente regular. Y mira que esto fue antes de las elecciones. Y ahora que con las elecciones que sabemos todo y todo el mundo sabe que pasó, Lula está presionado porque se mantiene la conexión con Maduro, desagrada el otro grupo, que es el grupo que puso plata ahí en su elección. Entonces, es una situación distinta. Tenemos que pensar qué va a hacer Rubio, el secretario Rubio, qué va a hacer Trump en esta región y cómo va a ser el tema de Ucrania, porque no sabemos todavía qué va a pasar. Estas negociaciones no están cerradas todavía. Los europeos tienen que arreglar este tema porque es un tema muy sensible para ellos. Y si la administración Trump va a lograr apartar Rusia de China, Rusia de Corea del Norte o Rusia de Irán, no sabemos todavía, no sabemos qué va a pasar, pero es importante que Brasil se quede en una situación más cercana de la situación de India, que hace un juego muy inteligente, porque India está involucrada en BRICS, tiene problemas con China, pero militarmente tiene proyectos con Rusia, compra gas y combustible de Rusia, pero militarmente está en conexión con Estados Unidos. Ellos hacen un juego mucho más inteligente y do punto de vista de nosotros militares en Brasil, entendemos que la más inteligente situación sería imitar la postura del gobierno de India. Y eso sería extraordinario en el marco del desarrollo que se está dando, como bien lo has planteado. Pero también hay que recordar que en paralelo a lo que ocurre en la economía, si se quiere, la economía legal, el régimen de Maduro tiene un espejo de economía ilegal que está vinculada a los carteles importantísimos de Brasil y ellos han establecido una relación que es muy difícil de cortar. Así como sentimentalmente y espiritualmente,
Lula está pegado a Cuba, a Nicaragua, a la revolución del socialismo del siglo XXI. El crimen organizado transnacional tiene una línea, una cadena que no se puede cortar. En Venezuela está Hezbollah, en Venezuela está Hamas, en Venezuela se apoyan las acciones del grupo terrorista Hamas, en Venezuela se desprecia a Israel, no hay representación de Israel, y en Brasil hemos visto el comportamiento de Lula, por ejemplo, contra Israel, a favor de Palestina, por ejemplo, como Lula ha estado ligado a esa línea de Palestina, a la línea que engloba justamente el modelo del globalismo, a la línea que obligatoriamente, pues porque no le queda otra, como tú bien lo has explicado, a eso del cambio climático. Vimos las imágenes de Macron, parecían más bien como dos grandes amigos, o a veces la gente decía, bueno, parecen pareja, agarraba la mano, etcétera. Pero ahí había una acción. Te pregunto por el otro lado, la economía oscura. ¿Cómo se supone que eso se va a manejar? Porque hasta el momento, y a pesar de todo lo que ha ocurrido, incluyendo las acciones del gobierno del presidente Trump en esa materia, vale la pena destacar el tema de la designación de organizaciones terroristas extranjeras, Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, el Cartel de los Soles, están pegados a los grupos del crimen organizado de Brasil, son los mismos, están alineados. Y como lo recordaste bien, la triple frontera también está allí, es la misma línea de economía ilegal y de relaciones estratégicas que no se pueden prácticamente romper, porque en este momento estaríamos hablando, sí, de una explosión de amplio calibre. Si se cortan esas líneas, alianzas directas del crimen organizado que hay entre Brasil y Venezuela, sí tendríamos una guerra que nosotros llamamos la guerra sin fin, pero que traería graves consecuencias de violencia para la región y desestabilización para el gobierno de Lula o el régimen de Brasil, como lo podamos tomar adelante. Esta es la razón porque hubo un apoyo mayoritario muy grande en las cárceles, o sea, en los presidios en Brasil a elección de Lula, porque los carteles en Brasil hay una característica, Meibor, muy interesante. El primero comando de la capital, que decimos PCC, no es el Partido Comunista de China, PCC en Brasil es el primer comando de la capital de São Paulo. Entonces, cuando se habla de PCC en Brasil, la gente no se da cuenta de que es un grupo hoy día considerado en Europa el grupo más poderoso económicamente de toda Latinoamérica, más poderoso que los carteles de México, de Colombia y de Venezuela. Pero en Brasil la gente no se da cuenta de que eso ocurre porque tenemos otros grupos que están en Río, que son apartados del PCC, que son el Comando Rojo, Comando Vermelho, como decimos en portugués, y hay otros grupos que son grupos muy violentos, pero el PCC no. El PCC es un grupo muy involucrado en la política, ellos tienen jueces, ellos ya tienen políticos, ellos tienen empresarios, hacen la actividad de lavado de toda la plata con actividades legales. Entonces, estos grupos que están, sí, con conexiones con Hezbollah, porque ellos reciben conexiones de Irán en varias partes de América do Sur y tienen conexiones en Venezuela con el narco de Venezuela. Pero hay dos distinciones importantes para que la gente se dé cuenta. Primera, é que em Brasil as Forças Armadas todavia não estão contaminadas com o tema ni del narcotráfico e tampouco com o tema político ideológico marxista. É um tema que o Partido de los Trabajadores, ellos optaram
por intentar el camino de Argentina, no del camino de Venezuela. ¿Cómo es eso? Porque en Venezuela las Fuerzas Armadas fueron cooptadas ahí y fueron contaminadas con el tema ideológico de la revolución bolivariana y del tema marxista, e incluso con el tema del narco, porque hay muchos militares en Venezuela que comprenden que el narco hace parte de la guerra política y que es legítimo utilizar el narco para combater el imperio de Estados Unidos. Esta es una falacia, sabemos nosotros, pero en Brasil las Fuerzas Armadas siguen con una rejección, con una repulsa al marxismo y al mismo tiempo no están involucradas en la política partidaria. Entonces, esto es una distinción que es importante. La segunda distinción es que el crimen organizado en Brasil del PCC, muy poderoso, tiene su principal ruta con Europa. Y el Brasil no tiene la vía del Pacífico, solamente del Atlántico, y hace la conexión con África, Oriente Medio y Europa. Entonces, Estados Unidos no está en la prioridad de estos grupos. Y por eso, tal vez, Estados Unidos no les miren todavía como un grupo terrorista, como tú has dicho, que sería muy importante para nosotros en Brasil que el PCC, especialmente el PCC, estuviera igualito considerado como un grupo terrorista que pone en riesgo la sociedad de Estados Unidos. Pero, en realidad, ellos son muy poderosos en conexiones en Europa, en Portugal, en Holanda, obviamente, con el Hezbollah, en Líbano. Nosotros en Brasil tenemos la más grande comunidad siria libanesa afuera del Oriente Medio. Y esta comunidad es una comunidad que originalmente era una comunidad cristiana que salió del Oriente Medio por las guerras, pero hoy en día hay mucha gente que tiene conexiones todavía con el Oriente Medio, ahí con Israel, Líbano, Siria, incluso Jordania, Egipto. Y estos grupos hoy están en Brasil sustentando. Y hay como 300 líderes del Hezbollah que huyeron, que salieron de la pelea de Líbano después de la queda de Bashar al-Assad en Siria y que se fueron a Tríplice Frontera y que sabemos nosotros que hoy día tienen negocios en Brasil. Entonces, en cuanto estuviéramos el gobierno Lula, eso se quedará bajo el subterráneo, porque la inteligencia militar, la inteligencia de Estado, tiene todo eso acompañado, pero no van a hacer ninguna acción muy grande en contra en cuanto Lula estuviera en el poder. Entonces, tenemos que esperar, son 2 años, 2026 tenemos nuestras elecciones en Brasil. Estoy seguro que el grupo del poder, que es un grupo muy corrupto y que sí está con conexiones con el narco y con estos carteles en Brasil y con carteles en América del Sur, a ellos no les interesa se quedar en la mira de Estados Unidos. Ellos van a encontrar o quieren encontrar un gobierno que sea más de centro y que pueda ser un gobierno que pueda jugar en los 2 puntas, al mismo tiempo con las conexiones de la corrupción, del narco, y al mismo tiempo intentando agradar al occidente con nuestras conexiones económicas. Entonces, no sé si va a lograr. Nosotros gustaríamos mucho de ver un segundo gobierno de Bolsonaro, de su grupo, que pudieran aprofundar, porque ellos empezaron el combate al crimen organizado, a los carteles, pero este combate que se empezó fue trabado cuando se perdió Bolsonaro, se perdió Trump, pero ojalá ahora con el segundo gobierno Trump podremos tener la expectativa de que en Brasil este combate al narco y a estos grupos criminales vuelva a ocurrir. Ahorita no sabemos que no. Hay muchos temas de corrupción en Brasil que están con conexiones con ministros de nuestra Suprema Corte. Ahorita mismo, en este exacto momento, en Brasil hay un grande escándalo envolviendo nuestra seguridad de la gente, de los retirados, de los aposentados, como decimos en Brasil, y hay billones que fueron desviados ahí, y, por ejemplo, hay un hijo de uno de los ministros
da Suprema Corte, que sale de la Suprema Corte y asume el ministerio nuestro, la Secretaría de Justicia en Brasil. Y mira, su hijo está involucrado. Tenemos otro ministro de Suprema Corte con la familia involucrada en temas de fútbol, de la corrupción en fútbol. Entonces, mira, son muchos temas de corrupción en Brasil que están el poder judiciario ahí conectado. Entonces, necesitamos arreglar eso, pero só hay una salida institucional en Brasil, y es por el Senado Federal. Y tendremos unas elecciones ahora en 2026, donde se va a renovar 2/3. En cada província en Brasil, elegimos 3 senadores, distinto de acá en Estados Unidos, que son 2. Y acá en Estados Unidos son 6 años, en Brasil son 8 años de mandato. Entonces, ahora en 2026, 2/3 de senadores serão reemplazados. Então, aí está a única, le digo, Meibor, a única salida institucional para Brasil lograr sair desta trampa que nos involucramos em que Brasil hoje dia sim é uma ditadura terrível, pero que há uma salida, única salida por el Senado Federal. Quisiera que en esta última parte del programa tocáramos un tema y otros que quedan para una próxima entrevista, Gerson, porque es necesario que ampliemos en la agenda geopolítica y particularmente para los hispanohablantes lo que pasa en Brasil y hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Un punto clave en el proceso de desmontaje de la esencia de la democracia está el tema de la transparencia electoral, la integridad electoral y la confianza de los ciudadanos a la hora de votar. La confianza de saber que su voto va a ser respetado. Y como tú bien lo has dicho, la única salida que se ve en estos momentos es institucional por esa vía. Pregunto, ¿hasta qué punto en estos momentos y luego de lo ocurrido, que fue también objeto de censura en todas las plataformas y por orden también, por cierto, de Moraes, se puede creer, puede haber confianza en la integridad electoral de Brasil, ya que los brasileños que salieron a las calles a protestar sentían que su voto había sido desprendido de su deseo de que no querían volver al pasado con el señor Lula da Silva. Sabe que tenemos un chiste en Brasil, Meibor, que nosotros en Brasil tenemos un sueño de tener elecciones como en Venezuela. Así es el chiste en Brasil. Nosotros decimos, ojalá tengamos elecciones en Brasil como en Venezuela. ¿Por qué? Porque en estas tratativas ahí del gobierno Biden, y por supuesto tú conoces este tema mejor que yo, hubo un acuerdo en Barbados, Brasil participó y hubo un cambio en las elecciones de Venezuela con los votos siendo impresos, printados ahí, y había como un poco menos de la mitad de las cajas ahí electrónicas en Venezuela que se le hacían la contaje y la conferencia de los boletines ahí en Venezuela. Esto fue la posibilidad incluso que dio a Corina Machado y toda la gente de cuestionar el tema, porque había una prueba física ahí con los boletines que la gente, que en Brasil llamamos de boletines y ustedes llaman ya de actas de las secciones electorales. Bueno, en Brasil nosotros no tenemos eso. Nosotros en Brasil somos prácticamente hay solamente 2 países en todo el mundo que estamos en la primera generación de las máquinas electrónicas de votación. ¿Qué dice primera generación? Porque no hay un comprobante físico que se pueda recontar o que se pueda hacer una comparación con los datos electrónicos que fueron computados y una comprobación. No hay en Brasil. Y esta es nuestra pelea. Estamos todos ahí muy empeñados de que en 2026 tengamos esta posibilidad. Pero sabe que a pesar de este tema, no es muy sencillo hacer una fraude
quando se habla de senadores. E por que hablo tão importante, mais importante que o próximo presidente em Brasil, são os senadores? Por quê? Porque em Brasil a Constituição é a única instituição que pode fazer o impeachment de ministros da Suprema Corte é o Senado Federal. E nós sabemos de los ministros da Suprema Corte que são corruptos, sim. E mais que isso, Lula indicou su próprio abogado personal e ele está em la Suprema Corte. Pero la gente me pergunta, sí, pero ele indicou, pero como passou em el Senado? E este é o ponto, porque passou em el Senado Federal. Nuestro Senado hoy día es un Senado que está arrestado por temas políticos, pero judiciales. Sabes que en Brasil, quem juzga, quem está aí em la justiça em contra los senadores é o Supremo Tribunal Federal. E o Senado Federal é a única instituição que pode quitar ministros da Suprema Corte. Então, hace uma conexão de que uns estão pendentes de las decisões de outros. Então, com estas eleições podemos cambiar. Pero para hacer nacionalmente, hacer uma manipulação destos é um assunto muito complexo do ponto de vista tecnológico. Uma coisa é fazer uma fraude com um nome, o nome do presidente que está presente em todas as secções de todo o país. Sabes que somos um país enorme, mais de 200 milhões de população. Agora, outra coisa é em cada uma das províncias, com muitos candidatos distintos, hacer esta manipulação apartada em los estados com nomes distintos. A sofisticação de uma fraude é possível que se haga em uma província, outra província, mas muito difícil que se haga em todos os 27. Então, estamos aí trabalhando para cambiar, para substituir as cajas antiguas que nós temos desconfiança de que estas foram utilizadas talvez para o tema de las últimas eleições. Tuvimos cajas, máquinas mais novas que foram fabricadas em Brasil. Estas não houve acusação de que houve fraude em esta tecnologia mais nova. Então, estamos em los dois temas, tentando chegar ao ponto de los venezolanos de ter um comprovante físico e, además, de apartar as máquinas mais viejas, que são mais vulneráveis, e poner as máquinas mais novas, e ojalá podamos chegar aí em 2026 com um sistema que a gente confie e que salga tanto vencedores quanto perdedores, sabendo que este foi o resultado da população, das urnas, da vontade popular. Y eso esperamos porque los brasileños se deben entender y también deben lograr acampar en lo que se busca, que es la estabilidad y que es la eliminación de la polarización y de llevar la transparencia en todas las áreas. Como bien lo ha dicho nuestro invitado, hay corrupción, hay crimen organizado y hay agendas ocultas entre uno y otro de esos personajes, de Moraes, Lula, la esposa de Lula, el partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, el crimen organizado. Son muchos actores que tienen agendas encontradas. Gerson, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros, pero además quiero hacerte una nueva invitación, porque hay mucha gente que me ha preguntado el tema de seguridad y defensa y el tema de la participación o no en el marco del desarrollo de todo lo que es la gran industria de defensa de Brasil, de Israel. Así que eso lo dejamos para la próxima ocasión porque se nos ha agotado el tiempo de esta emisión y estoy muy, muy agradecida contigo por haber participado con nosotros en Sin Filtros y Sin Censura. Muy gentil, gracias por la invitación, Meibor, y ojalá tengamos oportunidad de cambiar informaciones porque para Brasil igual es muy importante comprender qué ocurre en nuestro entorno geopolítico y sabes que nosotros hablamos portugués
y todos los demás países, nuestros vecinos. Brasil tiene fronteras, bordes ahí con 10 diferentes países, 10 distintos países, pero de estos todos, 7 son hispanohablantes. Entonces necesitamos tener esta conexión y para nosotros es muy valiosa. Muchas gracias. Un gran abrazo, Gelson. Y quiero invitarlos para que los sigan a través de sus redes sociales, que las van a conseguir aquí en la descripción de este video. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado a través del Super Chat, a través de nuestro Space de X y de todas las plataformas que forman parte de este proyecto de periodismo independiente. Agradecida también con todos nuestros maravillosos moderadores que han estado allí en el chat más inteligente de la red. Me despido pidiéndoles que por favor se mantengan libres, que utilicemos el sentido común y el pensamiento crítico y que suscriban todo el tiempo a nuestro canal. Activen esa campanita de las notificaciones para que sepan cuándo tenemos nuevo contenido para ustedes. Y si por casualidad de la vida el algoritmo los deja fuera, vuelvan a darle a la campanita y vuelvan a suscribirse a nuestro canal de Sin Filtros con Maybor Petit en YouTube, en Rumble y por supuesto síganos en nuestras redes sociales. También los invitamos para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/venezuelapolítica y sean protagonistas de este modelo de periodismo independiente, esta ventana de libertad sin filtros. Y ahora nos despedimos y lo hacemos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao y mil gracias una vez más por estar con nosotros. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.